Hola, estás escuchando Tricharlas, tu podcast de triatlón en español, por tu host, Steffi Guado. Este es un espacio donde triatletas y en ocasiones atletas de diversas disciplinas nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas. Además, podrás escuchar de expertos y o conocedores sobre temas que te ayudarán a potenciar tanto tu desempeño físico como mental. Nuestro objetivo es que de cada episodio te lleves información valiosa para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos a Tricharlas, yo soy su host, Steffi Guado, y hoy tengo invitada especial a Claudia Zaragoza, que es nutricionista. Bueno, ella empezaste con licenciado en comunicación, pero ya cambió totalmente su enfoque de carrera. Les voy a dejar los links porque Claudia tiene todo un CV de revista, ¿no? Que puede uno hojear, pero lo más relevante es que ahorita pues se enfoca en nutrición, tiene su Registered Dietitian tanto en México como en Estados Unidos. Tiene su especialidad en fisiología del ejercicio, egresada de Stanford, y está haciendo su PhD en neurofisiología. Y bueno, yo estoy ahorita tomando uno de sus programas de biohacking y el día de hoy le invité porque queremos platicar de cómo las mujeres no somos hombres chiquitos y nuestro ciclo puede ser algo también muy positivo para nuestro rendimiento físico, pero tenemos que saberlo usar o simplemente conocerlo, ¿no? Bueno, Claudia, bienvenida. Estefi, muchas gracias por esta invitación, gracias por considerarme y pues a sacarle jugo a esto, a esta plática el día de hoy. Feliz de estar aquí. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es que, bueno, Claudia también es atleta y tiene su equipo, ella es coach de los performers y tiene todo su equipo en Revolución a tu Salud y se enfocan precisamente en esto, ¿no? En el lado de la medicina funcional y integral con la nutrición y pues el ejercicio físico, ¿no? Es como el combo. El combo así mero, fíjate que ya llevamos, Revoluciona tu Salud es como la práctica en donde nos llega gente que quiere arreglar temas digestivos, que apenas se quiere empezar a mover, que quiere hacer todo de una manera integral. Y performers es pues toda esta gente excesivamente intensa, atleta, que busca competir, entrenar y llevar un estilo de vida endurance orientado a mejorar su nutrición, su alimentación, sus biomarcadores. Entonces, pues ya llevamos, que se puede decir, 12 años en esto. Yo estuve activamente compitiendo en el mundo del triatlón desde el 2012 hasta como el 2021. Ahorita justo era lo que platicábamos, que si se me atraviesa ahorita algo, le damos. Siempre estamos listas porque nunca dejamos de entrenar, ya es the way of life. Pero sí, antes estuve compitiendo muy intensamente, fui a 5 mundiales del Olímpico, calificados mundiales del 73, lastimosamente no pude ir a los mundiales del 73, porque uno, tristemente, mi papá falleció 2 semanas antes, que era back in ¿cuál fue que califiqué? A Queensland, en Australia, en el 2016. Entonces ya, siento que ya soy veterana en el mundo del triatlón. Sí, no, ya de todas maneras, ya tienes toda la experiencia. Pero muy bien, yo feliz de platicar contigo, Steffi, de todo lo que buscas responder o enseñarle a tu comunidad que te escucha. Pues muchas gracias. Y bueno, justo estábamos entrando en este tema de cómo las mujeres no somos hombres chiquitos, ¿no? Porque todos los estudios que tienen allá afuera de las dietas especiales, de los entrenamientos, son hechos en estudios que se le han hecho a los hombres. Sí, todo esta frase fue acuñada justo por la doctora Stacy Sims, que he tenido el honor de que sea mi mentora y maestra en muchos cursos. Y, y lo que se aprendió a partir de ella, y justo también cuando estuve en Stanford, porque pues la gente se empieza a preguntar,
me aplica a mí, independientemente que si le aplica a la persona que está enfrente de ti, sea hombre o sea mujer. Entonces, primero era, me aplica a mí, ¿no? Y luego, eventualmente, nos empezamos a dar cuenta que las mujeres responden muy, muy diferente a ciertos estímulos, tanto de ejercicio y alimentación. Entonces, también se investigó y se llegó a la conclusión que nos han entrenado normalmente como a los hombres, tanto en volumen como intensidad, como en la nutrición que hay que llevar, porque se puede decir que en el mundo del endurance, desde la biología evolutiva desde años atrás, quien son los reyes del endurance son los hombres, porque eran los que salían a cazar largas distancias, a encontrar el animal, a no regresar en semanas, ¿ok? Y luego llegar con el animal. Entonces, supuestamente ellos eran los reyes del endurance. Y pues desde la mujer que empezó a correr su primer maratón, ¿no? Que llevaba el número de 261, esta Catherine, ¿cómo se llama? No me acuerdo su apellido, Catherine. Sí, yo tampoco me acuerdo, pero sí, Luego tenemos ahí en las notas. Pero bueno, sí. lleva el número 261, que eso nunca se me va a olvidar, que le empujaban porque no tenía el cuerpo adecuado para hacer estas largas distancias y que supuestamente su útero se le iba a salir o no, o iba a disfuncionar o lo que sea. Entonces, it goes way back el hecho de que el hombre es el rey del endurance y que la mujer supuestamente no debe estar haciendo estas actividades. Por ende, no más llevamos años estudiando a los hombres y cómo ellos reaccionan ante este tipo de estímulos y este tipo de ejercicios y este tipo de cómo se van adaptando, ¿no? Entonces, no es que nosotros no podamos, al contrario, técnicamente nosotros sí somos las reinas del endurance, tenemos más diferentes tipos de fibras que nos ayudan a ser mejor en el endurance que los hombres, de hecho. Y el problema ha sido que quiero poner quote en quote, complejas de estudiar por nuestras fases hormonales. Fluctuamos. Cada semana se puede decir que vamos secretando diferentes tipos de hormonas y neurotransmisores, que eso no permite a los académicos tener como un estudio limpio y tener el control de lo que de ciertas cosas que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, un hombre de 18 años, que normalmente son los típicos sujetos que estudian en estudios literarios, pues no hay mucho cambio en ellos, ¿no? O un hombre de entre 25 y 35 años, pues no hay mucho cambio de ellos, mientras que nosotros cada semana vamos cambiando. Entonces, eso como desmantela un poquito el momentum del estudio. Entonces, pues mejor no las estudiamos y nos quedamos con estas conclusiones. Entonces, estas conclusiones van y se las meten a la mujer como si a ellas es lo que les conviene hacer. Entonces, pues imagínate que todo esto viene desde antaño de por qué no nos han estudiado y por qué nos han hecho una falta, hay un diservicio en la comunidad atleta de las mujeres, en cómo nos deben de tratar. Y yo creo que ahorita esto ya se están poniendo las cartas sobre la mesa hoy en día. Ya habemos varias que estamos levantando la mano y decir, hey, así no se entrena, no vas a entrenar a estas 5 mujeres que están en etapa reproductiva o en etapa de perimenopausia como a este hombre que está en sus 50 o a este hombre que está en sus veintitantos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos luego somos más propensas a lesionarnos en ciertas fases, somos más propensas a generar cortisol en ciertas fases, somos más propensas a no adaptarnos rápido al entrenamiento en ciertas fases. Entonces, es algo que se debe de decir, que debe de existir ya más representación, ¿no? De esto. Entonces, esperemos que las mujeres se vayan dando cuenta que necesitamos entrenamientos, alimentación y diferente tipo de estructura para esto. Oye, Claudia, y me acuerdo que en un momento en algún episodio de tus dosis de salud, porque los que siguen a Clau, ella tiene sus dosis de salud y va lanzando como pequeños episodios y el newsletter donde habla de varios temas, ¿no? Pero en uno mencionabas que las mujeres no necesitamos hacer tanto. Sí, es verdad. ¿Cómo es No eso? necesitamos hacer tanto ejercicio. O sea, si quieres hablar, es que son dos cosas, Ajá, longevidad y endurance. ok, Desde el aspecto longevidad,
la mujer no tiene que hacer tanto ejercicio porque si se pasa una rayita, se puede decir que se empuja un poquito más a la oxidación y aumenta su paso a envejecimiento, ¿ok? Hablemos de Ok, longevidad, ¿sí? ok. Si hablamos de endurance, ya es otra cosa, pero pues la idea es que si alguien no es profesional y que si es amateur, pues busque las dos para que pueda hacer un Ajá, alto rendimiento a largo plazo, ¿no? exacto. Entonces, todo tiene que ver con las fases hormonales. Cuando estás 7 días antes de menstruar, eres más propensa al estrés, eres más propensa a la inflamación, secretas más progesterona, que sube tu temperatura corporal, aumenta tu frecuencia cardíaca. Entonces, si tú un día quieres ir a correr en zona 2 y estás en tu fase lútea, tu zona 2 la vas a ver, vas a ver que no estás corriendo al mismo paso por kilómetro si la comparas con tu fase folicular. O sea, vas a decir, ¿por qué voy a 7 minutos con 30? Si hace 2 semanas iba a 6:15 mi paso tranquilo. Mi paso suave es 6:15, ¿por qué hoy mi paso suave es 7:30 de acuerdo a mi ritmo cardíaco? Y todo eso tiene que ver con la progesterona, ¿ok? Porque la progesterona sube la temperatura, por ende sube tu frecuencia cardíaca. Entonces, lo que se refiere es que en esta fase la mujer se debe de cuidar más, buscar ejercicios más restaurativos, a lo mejor un poquito de descanso, porque ya es menos resiliente al estrés y se va a adaptar menos a los estímulos. Por ejemplo, si esos días haces un farlek o haces velocidades o haces pista o vas y subes a no sé, inclinación de quién sabe cuánto porcentaje en la bici, te va a cobrar mucho factura y lo más probable es que tengas DOMS. DOMS significa Delayed Onset Muscle Soreness. Y sí, y yo lo que digo, entre más en la banca estás, menos constante eres. Entonces nosotros como mujeres tenemos que cuidarnos cuando nuestro cuerpo, cuando podemos empujar nuestro cuerpo, cuando no, porque nos puede jugar mucho en contra. Entonces no necesitamos tanta intensidad y tanto volumen como los hombres en esta fase en específica, ¿no? Entonces, si lo sumas al mes, pues por eso tenemos que hacer menos ejercicio que los hombres, porque si nos cobra más factura y más impuestos si nos pasamos de lanza justo en esta fase lútea, que es cuando ciertas hormonas como la progesterona están altas y somos menos resilientes al estrés y nos recuperamos menos rápido. Ok, sí, no, y me encanta precisamente este tema, ya que estamos entrando un poquito en las fases del ciclo, porque, bueno, tenemos, dependiendo en qué etapa estés, ¿no? Ahorita estabas mencionando la lutea, que es justo antes de que estés en el periodo, ¿no? Que ya es como ese momento de, ok, ahorita estaba mencionando Claudia, es un momento en el que a lo mejor uno tiene que bajar revoluciones un poquito, pero no mencionamos las otras. Para las que no sepan y tengan su ciclo, tenemos la folicular, la ovulación, la lútea y el periodo. Son esas Ajá. cuatro. Sí, es la fase menstrual, que es del primer día al sexto, séptimo día, depende cuánto menstrues. Luego la fase folicular, luego la fase ovulatoria y luego la fase lútea. Entonces se puede decir que se cuenta desde el primer día menstruando hasta el 28 cuando vuelves a menstruar, ¿no? Ok. Entonces uno no, lo va contando como de esta manera. Eh, en la fase menstrual, a lo mejor el primer y el segundo día, si a ti te va mal o tienes mucho hinchazón o estás muy cansada, a lo mejor y conviene descansar un poquito, ¿ok? Pero ya al tercer día, como tus hormonas están flat, no hay progesterona y estrógeno lo suficientemente altos, se puede decir que estamos un poquito más como los hombres, los hombres siempre están muy flatlined, ¿no? En Ujú. líneas con sus hormonas. El periodo cuando estás menstruando puede ser muy ergonómico. ¿Ergonómico a qué me refiero? Que te puede ayudar muchísimo más a frecuencia cardíaca y a recuperarte. Cuando en realidad siempre pensamos, ay, me está bajando, entonces voy a estar muy incómoda, cuando realmente no, realmente puedes producir más energía, puedes recuperarte más rápido, traes más estamina, se puede decir que el cuerpo soltó el estrés de que ya no se embarazó, de que ya no tuvo que plantar el embrión, ¿no? Y haz de cuenta, sueltas, ¿no? Que eso es la menstruación, técnicamente, sueltas. Creo que uno de mis mejores Ironmans han sido Mm. menstruando. O sea, no en el día que te dan los cólicos, pero como que un par de días después que todavía estás, que ya se te baja un poquito ese hinchazón del primer día, han sido mis mejores tiempos.
¿Cómo no? Te creo perfectamente. De hecho, me acuerdo que a uno de los mejor, el 70.3 de Perú, ¿en qué fue? En el 2019 lo hizo, ¿no? El 2000, creo que fue en el 2019, Perú. Estaba en mi fase lútea. Pero es al medio Ironman que mejor he entrenado. Tenía, ya sabes, los mejores tiempos, iba para podium y todo. Y justo estaba tan lútea que menstrué, me bajó al séptimo kilómetro en la carrera ese día. Iba a mi buen ritmo, perfecto, y pues sentí el colicazo y pácatelas, pues mi ritmo se subió a 6:30, imposible para calificar en un 73 un podium. Entonces, justo desde ahí me llamó mucho la atención y dije, y el siguiente día nunca había estado tan adolorida y estuve con un DOMS así como por una semana. De hecho, sí, las mujeres si compiten en fase lútea, van a estar muchísimo más adoloridas después a que si no compiten en fase lútea. Ese es otro hardware. Qué Sí. bueno, hablando un poquito de eso, ¿no? O sea, hay gente que después, conociendo esto, quieren hacer los hacks de, bueno, me voy a cambiar el ciclo menstrual un poquito con las hormonas, ¿no? Anticonceptivas o lo que sea, pero tampoco es muy recomendable eso, porque ya también Creo juegas que con tus hormonas. Creo que abordas un gran punto. Yo no recomiendo para nada atrasar el ciclo a través de una manipulación hormonal, a través de anticonceptivos, porque te puede jugar muy, muy, muy chueco después. No puedes tener desbalances hormonales para recuperarte y volver a entrar a tu ciclo, te va a costar trabajo. Se puede decir que a ver, hay muchos efectos secundarios de las hormonas. Si vas a viajar a un evento y te empiezas a meter hormonas, eres más propenso a un coágulo, ¿no? Entonces eso no está padre. Yo les digo, en la fase en la que estés, ni modo, vamos a buscar cuidarnos un poquito más o atenuar las intensidades de lo que te puede dar una fase lútea, ¿no? Como te tienes que hidratar mejor, aunque no tengas sed, porque luego en la fase lútea juega en contra, porque no sientes que tienes sed, pero te estás deshidratando más, el plasma cambia un poquito, ¿no? Buscar más oxigenadores, no asustarte tanto que traes la frecuencia alta, ¿no? Porque imagínate, si vas a entrenar en altura y tienes fase lútea, olvídate, tu frecuencia va a estar para el borde. Entonces siempre con mis atletas vemos, ¿en qué fase vas a estar? En esta. Ah, ok, planeamos también acuerdo de la fase de la competencia, que eso luego es bien importante. ¿Qué coach hombre les va a explicar esto? Si no está Exacto. así. O sea, entonces imagínate que tú llevas 6 meses entrenando para el maratón de Londres y resulta que te toca en fase lútea. Si nadie te explica de lo que se trata la fase lútea, te vas a confundir, vas a terminar bien lesionada, no vas a terminar recuperada. Entonces todo puede ir muy mal y el tiempo que le invertiste, eso siempre es lo que yo digo. Tú puedes entrenar perfectamente y lograr, pero de todo depende de la fase en la que compites. Y si alguien no te entrena o te da el conocimiento de qué es lo que puede pasar, tú bien emocionada entrenando tanto para que la fase te haya mermado tu competencia, no está padre. ¿Y en las otras fases qué irías? La fase favorita donde traes la estamina es la fase ovulatoria y donde te empuja a tener más endurance. Entonces ya sé que es bien difícil, pero entre la fase folicular y entre la fase menstrual, como tú dices, el tercer día en adelante, hasta antes de ovular, se puede decir que es el periodo ideal para competir. Tienen más oxitocina, tienen más vasopresina, el estrógeno te ayuda a mejorar la contracción muscular y a la conexión neuromuscular, que el cerebro le mande la señal a los músculos de que tengan que actuar. Entonces pon tú que ya vas, no sé, en un 73, en el 18 kilómetro y ya quieres cerrar, quien está a cargo de cerrar es el estrógeno, ¿no? Entonces el estrógeno en la fase folicular y en la ovulatoria, sobre todo en la ovulatoria, llega a su pico. Por eso, si alguien quiere buscar atenuar sus fases y su competencia, que buscan fase ovulatoria. Hence, por eso ya a mí no me gusta de que voy a competir en esto. Más bien si se me atraviesa y se acomoda con mi fase, aprovecho. Ya sé que es bien difícil eso, ¿verdad? Ya sé que es bien difícil y ya nadie lo hace de esa manera, pero a mí ya me ha funcionado desde hace rato, ¿no? Hacerlo de esa manera, unos que 3, 4 años.
pero sí, las fases ideales para competir, para sentirse increíble, para que se les facilite la zona 2, ¿no? Porque mucha gente se me bota el corazón en la zona 2 y no logro bajarla. Pues ¿en qué fase estás? ¿No? Entonces, fase folicular, fase ovulatoria, que son tus low hormone phases, principalmente de la progesterona low, que esa es como que la que nos mueve un poquito más. Pues esas fases son ideales para competir, para recuperarte, para hacer doble disciplina, ¿no? En la fase lútea te cuesta la vida hacer doble disciplina, la vida. Y también conociendo un poquito tu ciclo, también como que lo que consumes es un poquito diferente, ¿no? Porque en la fase lútea también tenemos este factor de que tenemos como más hambre o como más necesidad de carbohidratos y está bien. Sí, está bien, no hay que pelarse con eso. De hecho, acabas de hacer una buena observación. Cuando la progesterona sube en la fase lútea, como tu temperatura corporal sube y tu frecuencia cardíaca está como unas pulsaciones más arriba, o sea, si tu pulso en reposo es, no sé, 45, en la fase lútea tu pulso en reposo va a ser 50, o sea, se puede subir de 5 a 8 pulsaciones mientras duermes en el día. Eso hace, más la temperatura corporal que se te subió, que tu metabolismo basal, lo que quemes por el simple hecho de vivir, respirar 150. En la fase lútea puedes andar en 1400, o sea, puedes subir de 50 a 100 calorías más. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Tengo más hambre, porque lo tienes que nutrir, ¿no? Lo tienes que nutrir. Entonces tú te empiezas a confundir, chin, ¿por qué ando antojada? ¿Qué está pasando? A ver, lo metes de buena calidad, metes más proteína, porque tu cuerpo está trabajando, y justo porque la fase lútea estás bajo estrés, el cuerpo está bajo estrés, porque el único objetivo del cuerpo es la progesterona, lo que hace y su presencia es mandar el flujo sanguíneo al útero para mandar los aminoácidos, los minerales, los nutrientes al útero para revestirlo, porque supuestamente acaba de caer un embrión, ¿no? Entonces, al útero lo vas a super revestir y lo vas a renutrir, y eso es el único objetivo del cuerpo y por eso está ahí la progesterona, ¿no? Entonces, al hacer eso, al mandar todo para allá, no le estás mandando los aminoácidos, la nutrición a otras partes del cuerpo que lo necesitan. Y ese estrés en el que el cuerpo entra de que tengo que hospitalizar, tengo que hostear a este embrión, pues haz de cuenta que entras un poquito en pánico, ¿no? Porque no vaya a ser. Entonces, por ende vas a estar bajo estrés y bajo estrés sube tu temperatura, estás quemando más, por ende necesitas más carbohidratos por el simple hecho y más proteína. Entonces yo les digo a las mujeres, no se sientan culpables, escojan, sí, coman un poquito más, llégale más a tu proteína. Es vital que si en tu antes, durante y después de tu ejercicio que estés metiendo carbohidratos, porque si no, te vas a querer morir en la tarde y te vas a querer acabar el primer bote de nieve que encuentres. Entonces es un juego de anticipación, ¿no? Con la ventana de nutrición que es tú antes, durante y después del ejercicio. Le tienes que llegar, la tienes que cerrar adecuadamente, sobre todo en la fase lútea. Medio que en la fase folicular y ovulatoria te lo puedes medio pasar por el arco del triunfo y no tiene tantas repercusiones, pero en la fase lútea sí va a haber mucha repercusión. Me encantó, o sea, yo creo que lo quiero remarcar, anticipar, porque si eso de llegar y comerte, no sé, todo el paquete de galletas o todo así, pues no deja nada bueno. Entonces, sí, anticipar eso, como lo acaba de decir Clau, yo creo que sí es fundamental. Y lo que me lleva al siguiente, ¿no? Es que uno piensa que cuando ya estás saliendo de como esa etapa donde está tu ciclo y ya vas entrando como a la perimenopausia o la menopausia, que dices tú, ay, ya me voy a salvar un poquito de esto, pero no es cierto. Mm. A ver, ¿cómo lo puedo poner? A partir de los 40 años de edad, en unos perfiles, en unas mujeres, a partir de los 36, ¿eh? Pero a partir de los 40 años de edad te empiezan a cambiar cositas, ¿sí? En donde antes tus fases hormonales eran como on point, así perfectas, y las notabas cada vez que pasabas. Cuando entras a la perimenopausia, todo se empieza medio que a confundir. ¿Ok? Y te digo porque haz de cuenta que yo cumplí 40 años y llegaron las confusiones, ¿no? A lo mejor de repente se te empieza a acotar el ciclo. Antes te menstruabas cada 28, 31 días aproximadamente, vas a ver que vas a menstruar cada 25 días. Antes a lo mejor o haz de cuenta, tu cuerpo escoge dos caminos. El camino en que ya no es poco flujo o es un flujo abundante grave y todo depende si tuviste bebés y cómo está tu salud
de tu hardware es tu útero, si hay miomas, si hay fibroides, si hay todos, cómo estuvo tu embarazo, tu parto, si fue muy agresivo, si no fuera muy agresivo. Entonces la perimenopausia, uno, depende cómo te fue en el embarazo, dos, depende también de tu composición corporal, es decir, si siempre fuiste una persona con un porcentaje de grasa alto y bajo músculo, vas a sufrir un poquito más, sobre todo bochornos y sudores nocturnos. Si fuiste una persona que siempre estuviste muy cautelosa de tus composiciones corporales, vas a ver que a lo mejor no te puedes llegar a pasar por el arco del triunfo un poco los síntomas, ¿no? Lo que vas a experimentar es que el flujo va a ser menos abundante y de la nada a lo mejor nomás menstruaste un día y bien poquito. Entonces son cosas que van cambiando, ¿no? Lo que también empieza a suceder es que tus pulsos de estrógeno ya no son tan altos como antes, porque haz de cuenta que el estrógeno está haciendo esto en la perimenopausia, pero ya va bajando, vas dejando de tener el suficiente estrógeno. Entonces, el estrógeno es de las hormonas que más nos ayudan a la producción muscular y a construir masa muscular. ¿No? Entonces empiezas a ver que ya no es, que los mismos ejercicios de antes ya no te funcionaban como ahora. Entonces es buen momento de hacer cambios en tu ejercicio, principalmente. Y sobre todo a las mujeres que hacen endurance, les digo, a ver, ya sé que estás acostumbrada a tus 3 horas de bici larga y luego el siguiente día corres la larga, la corrida y o sea, se puede decir que el 80% de tu entrenamiento es bici, carrera, nado, si hablamos de triatlón, o sea, mucho cardio, no hay nada de fuerza. Yo en perimenopausia hago un ligero cambio. No les quito el cardio porque les sigue gustando competir, pero empiezo a subir un poquito más la fuerza, ¿ok? Porque la mujer en perimenopausia va a necesitar un gran colchón muscular para que al momento que llegue a la menopausia, que ya no produzca el estrógeno, tenga esta capacidad muscular para que la siga ayudando a la quema de grasa. Por eso las mujeres de menopausia suben de grasa, porque ya no hay estrógeno que ayuda a la masa muscular. Y si no hay masa muscular, no hay una quema de grasa, ¿no? Casi creo que así de sencillo, ¿no? Por eso, porque cambias de los tipos también de estrógeno que tienes, de estradiol cambias a estrona. La estrona es un tipo de estrógeno que se produce en la grasa visceral. Entonces, son cambiecitos que la mujer, independientemente que haga endurance y que haga medios Ironman, maratones, sí tiene que cambiar, porque si no, hey, pues toda mi vida estuve haciendo triatlón y estuvo perfecto. ¿Qué pasó en mi perimenopausia y menopausia? ¿Por qué subí de grasa? ¿No? Cuando siempre estuve haciendo lo mismo y sigo haciendo Ajá. mucho ejercicio. ¿Por qué estoy subiendo más? ¿No? Entonces, yo recomiendo mucho a las mujeres cuando entren en perimenopausia y menopausia, sí hacer un poco de cambio en su ejercicio y no basarse solo en ejercicio cardiovascular. Es eso, ¿no? Como que la clave ahí, no se asusten, pueden ir trabajando en su lado de fuerza y en construir músculo. Y bueno, ahí también van haciendo como algunos cambios en la dieta, ¿no? Porque, como dices, o sea, si vengo haciendo lo que he estado haciendo siempre, pues ya no es lo mismo. O sea, a lo mejor lo que comía antes ya no está haciendo el efecto que hace ahorita. Entonces ahí sería como un cambio, a lo mejor meterle un poquito más proteína o no sé, ¿qué recomiendas? Los macros sí deben de cambiar y si a lo mejor estás consumiendo por kilo entre 1,5 y 1,8 gramos de proteína, en la perimenopausia sí tienes que subirle entre 2,0 y 2,2 gramos de proteína por kilo. Entonces, haz de cuenta que tienes que bajar un poquito los carbohidratos, no quitarlos. No sé por qué la gente cuando digo bajar piensa quitar. No, es bajar, ¿no? Porque tienes que seguir alimentándote de acuerdo a tu tipo de ejercicio y si tu ejercicio es cardiovascular, sí tienen que existir los carbohidratos, pero subir un poco más a la proteína, solo hacer un pequeño chanchuy, ¿no? Porque también en el mundo del endurance es carbo para la energía, ¿no? Y como le vas a bajar al cardio, pero le vas a subir un poquito la fuerza, también tienes que moldear esos macronutrientes. Oye, Claudia, y mencionabas también en algún punto la diferencia de cómo el cortisol juega un efecto según en qué etapa de tu vida estás, ¿no? En qué momentos fluctúa eso que hace que el cortisol esté más presente? En la fase lútea siempre va a haber un poquito más cortisol de lo normal, porque es la fase donde está la progesterona un poquito más arriba y somos menos resilientes al estrés.
En la perimenopausia, desde los 40 años hasta el día que llegas a la menopausia, porque técnicamente el día que llegas a la menopausia son cuando 12 meses dejaste de menstruar. Ese día es menopausia. El siguiente día ya es posmenopausia tempranera. Entonces, técnicamente la menopausia es solo un día, lo cual es extraño. Y en la literatura científica todo el mundo Wow. sabe eso, pero en el mundo de los medios nadie Ajá. lo habla y lo explica de esa manera. Entonces, menopausia de hecho es solo un día. Entonces, es como tu graduación hormonal. Llegaste a tu nuevo estado biológico. ¿No? Es Wow. de que la verdad la gente debería hacer fiestas grandes cuando llegas a tu menopausia. No importan todos los demás. Esa es la fiesta, me explico. Y cuando estás 5 años antes de llegar a la menopausia y empiezas a tener más fluxos de cortisol y empiezas a tener alto el cortisol y el día que llegaste a la menopausia y los primeros 2 años, mientras que el cuerpo se va aclimatando a este nuevo estado biológico que es la posmenopausia, ahí también puede haber cortisol más alto. Porque, a ver, el cuerpo está pasando por un cambio también en su arquitectura cerebral. El cerebro va a ser diferente. Entonces es como todo un cambio. Y el cortisol te va a mantener al pendiente y sana este cambio. El problema es cuando le estás pidiendo de más al cuerpo y cuando el cortisol pues ya explota, ¿no? Entonces, si ya sabemos que vamos a estar ahí, tenemos que también escoger un poquito más nuestras batallas. Oye, porque justo ahorita como voy a cambiar a otra situación de las mujeres, pero por ejemplo, yo ahorita que estoy en el posparto, Mm. y me hice mis análisis de sangre, me salió el cortisol altísimo y dije como, no sé, a lo mejor también mi cerebro está recibiendo como el estrés de todos los cambios de ya no está el bebé adentro, ¿qué está pasando? Estamos bajando de peso, no sé. Mira, te explico. El momento que más cambia el cerebro, te voy a decir algo, el cerebro es el que define si traes el cortisol alto, si traes la progesterona alta, si traes el estrógeno alto. El capitán es el cerebro, ¿no? Por eso yo me he metido mucho a este tema de estudiar más cómo funcionamos a nivel cerebral y sobre todo cómo funcionamos muy diferente nosotros las mujeres a los hombres. Y existe lo que es neurosexismo en el mundo de la academia de la neurociencia, porque antes se pensaba, y Darwin, Hipócrates, Sigmund Freud, todos estos grandes filósofos, científicos y doctores pensaban lo mismo, que entre más grande tu cerebro eres, pues serás más inteligente, ¿no? Esa teoría de que si se ve más grande es mejor, no, nada que ver, ¿no? Haya sido muy, muy desbancada. Pero lo que no, y pensaban que la menopausia era una neurosis, ¿no? Pensaban que también el posparto era una neurosis, pero lo que sucede es la teoría de las 3 P's, ¿ok? ¿Qué son las 3 P's? Pubertad, parto y perimenopausia, que es cuando más cambia la arquitectura de tu cerebro, ¿ok? ¿Por qué? ¿Ok? En el embarazo está cambiando tu cerebro, porque ya haz de cuenta que es un proceso que se llama pruning o poda, como podar el zacate, podar el pasto, ¿ok? Cambia en donde empieza a decir, esto ya no me sirve, esta información que tengo ya no me sirve, tengo que tener esta nueva información que es la que voy a necesitar, como por ejemplo, tener un sexto sentido, de tener un ojo atrás de la cabeza por si el niño va a tocar la estufa y se va a quemar, correr rapidísimo y secretar adrenalina para no dejarlo que se queme. O, por ejemplo, si mi niño se va a comer algo que no se debe comer, estar al pendiente de él, como la famosa ley de los 5 segundos, ¿no? Si en 5 segundos te volteas y no volteas a ver a tu niño, algo pasó. Entonces, la mujer, esos cambios cerebrales te dan el Prager's brain, ¿no? Que es la nube mental o de que, ay, ¿por qué se me olvidan las cosas? Es Sí. porque hay un pruning, ¿no? Está cambiando todo el cerebro porque pues lo que le importaba antes ya no le va a importar ahorita, ¿sí? Principalmente. Y en el posparto, pues se hace cuenta, ya hubo un super cambio de cerebro, ¿no? La prolactina está muy alta, que la prolactina baja la dopamina, ¿no? La prolactina, haz de cuenta, es la que te va a mantener obviamente lactando y que estés pegadita a tu bebé, porque si tuvieras, es al contrario de la dopamina, porque la dopamina te da drive, estamina, ambición. Entonces, ahorita no vas a necesitar drive, estamina y ambición porque pues tu cuerpo te está pidiendo que estés con tu bebé. Estás produciendo oxitocina, que es el neurotransmisor del estar así abrazadita y de enamorarte y del olor y de todos esos detalles, ¿no? Entonces, el cerebro cambió de tu etapa reproductiva
a tu embarazo, a tu posparto, es totalmente otro cerebro. Entonces, todo ese cambio es excesivamente estresante y requiere de mucho gasto. Por eso sube el cortisol, por todo el estrés de que eres una persona que ahora piensa diferente. Wow. Que por Yo eso el también puedo tener cortisol. una graduación, como el de la menopausia. No, te digo, a mí yo digo, wow, en el embarazo cómo cambian las cosas en el cerebro, porque tu amígdala, que es como una almendrita que está al ladito del hipocampo, donde guardas todas tus memorias, haz de cuenta que cambia de una manera que le llega más rápido como el flujo sanguíneo para secretar adrenalina, norepinefrina y como el rush para estar muy al pendiente, güey, porque tienes que estar muy al pendiente. O sea, cuando tú tienes un bebé, todo mundo sabe, todo mundo piensa que el papá va a estar ahí muy al pendiente también, pero no, la mujer está cableada neurobiológicamente hablando para estar excesivamente bien al pendiente. Y desgraciadamente hay ciertas mujeres que dicen, chin, estoy sola en esto. Y eso forma parte del cambio de la arquitectura, porque tú lo vas a sentir muchísimo más que tu esposo. Tú lo vas a saber, tú lo vas a oler, haz de cuenta que desarrollas superpoderes, pero pues para desarrollar eso hay todo un cambio en el cerebro, que por eso pues te va a poner bajo estrés. Cualquier transformación grande genera cortisol. Bueno, y ya para cerrar, Estoy influenciando demasiado. no, que yo creo que se quedan con un poquito de información de de lo que hay, ¿no? Y Clau lo explica muy bien, pero aquí me toca recomendarles, y yo creo que es como un poco un anuncio, ¿no? A los programas de Clau, porque en septiembre vas a tener otro programa de Balancea tus hormonas. Es el curso Cohorte. Cohorte es una manera de aprender para que se te queden grabadas las cosas, que es avalado por Harvard y Columbia University. Entonces basé mis cursos en un aprendizaje en donde sí se te graben las cosas y tengas una transformación en tu conocimiento. Y es un curso que se llama Hackea tus hormonas, ¿no? Cómo entender tus fases hormonales en tu etapa reproductiva, en tu etapa de perimenopausia, en tu etapa de embarazo, en tu etapa de lactancia, en la posmenopausia, en la menopausia, y saber cómo transitar todos estos cambios que nosotros vamos a vivir sí o sí, ¿no? Y cómo también un poco pues el sistema médico no nos ha brindado el conocimiento suficiente para nosotros saber qué hacer. En esos casos, yo veo muchas mujeres sufriendo de que, ¿por qué tengo depresión? Y nomás era que iban a entrar a la menopausia, están en perimenopausia, una simple suplementación y cierto tipo de ejercicio con eso les quitaba, pero están en su antidepresivo, en su ribotril, en su no sobremedicadas, porque piensan que la raíz es otro tema, no es la transición, las transiciones hormonales. Entonces, cuando una mujer empieza a sentir todos estos cambios, pues lo primero que va a hacer es asustarse. En vez de decir, hey, es normal, lo puedes trabajar de esta manera, lo puedes atenuar de esta manera, conócete, entiéndete, ve, es normal lo que te pasa, mira, toda esta comunidad no está pasando lo mismo. Entonces también se genera como una sororidad en estos cursos y una empatía, ¿no? De entendernos todas mutuamente, que no estamos solas, ve lo que pasó, ve lo que hay, ve la información que ya tenemos, revisa cómo transitarla, pásatela mejor, ¿no? Cuídate, escoge tus batallas. Entonces, de eso se trata este curso que pues ahorita técnicamente es pionero en Latinoamérica, este curso. Exacto. Entonces, bueno, les voy a dejar toda la información, para que puedan aprender un poquito más y puedan estar ahí también presentes si les interesa este tema y cómo usar esta información. Y pues nada, Claudia, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente que nos escucha el día de hoy? Pues primero, muchas gracias. Muchas gracias por esta información. Me encantó haber compartido este conocimiento que lo tenía como muy guardado y ahorita lo ando explotando porque sé que se necesita a nivel colectivo. Y quiero que se queden con que el poder realmente es el autoconocimiento, ¿no? Si tú te conoces, si tú te entiendes, te sabes navegar, vas a estar más tranquila, te sabes ubicar y así también te quitas del todo el ruido que hay allá afuera, ¿no? Entonces, y ensalzas ese poder de discernimiento. Entonces tú sabes que nada como saber qué necesitas y qué hacer por ti. Entonces, con eso lo dejo. Muchas gracias, nos quedamos con este mensaje del autoconocimiento. A las mujeres las invito a que sigan explorando, conociéndose, a los hombres igual, pero bueno, desde otro punto de vista, y que este episodio les sirva para entender un poquito más
por lo que pasamos las mujeres. Un saludo y a entrenar.